Marcos, el rey que se hizo siervo. El tema de hoy, el mundo al revés. Está medio confuso, ¿verdad? El mundo al revés. Y es que la realidad que cuando nos metemos en lo que es la palabra de Dios, cuando venimos a Cristo, como que ciertas cosas de la vida cristiana no encajan en nuestra vida que llevábamos secularmente. Como que de repente algo ya no encaja, como que ya no puedo hacer esto, como que ya no puedo hacer aquello, como que esto sí y esto no. O sea, como que ciertas cosas ya no encajan. Y conforme vayamos desglosando el tema, gloria a Dios, nos vamos a dar cuenta por qué le pusimos ese título, El mundo al revés. Marcos 9, del 30 al 37. Habiendo salido de allí, versículo 30 de Marcos 9, caminaron por Galilea y no quería que nadie supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Sin duda alguna, eran palabras que caían como cubeta de agua fría en la vida de los apóstoles. Porque anteriormente en el versículo 8, miramos que cuando Jesús pregunta a Pedro y les dice: ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y que le contestaron: unos que eres Elías o no, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o uno de los profetas, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quiénes creen que soy? ¿Quiénes dicen que soy? Y Pedro le contestó, ¿y qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Una vez que Pedro da esta confesión, da esta declaración y que después revelado a los apóstoles, bueno, ya tenían el entendimiento porque ya lo estaban siguiendo, pero ya entendieron más claramente que él era el Mesías. Cristo se preocupó por enseñarles, por declararles todas las cosas que iban a suceder, para que no los agarraran por sorpresa, a crear un fundamento para que cuando él no estuviera, ellos aprendieran a confiar en lo que él les estaba diciendo. Entonces ahí, en el capítulo 8, miramos cómo Jesús y les empezó a declarar que era necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, fuera entregado, lo mismo. Y ahora por segunda vez, aquí en Marcos 9:30, Jesús vuelve a hablar una vez más de su muerte. Dice: habiendo salido de allí, caminó por Galilea y no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? En muchas ocasiones Jesús quiso estar solo. En muchas ocasiones, en el versículo 8, cuando Jesús sana a la mujer Sirofenicia, dice que él quería estar solo también, pero ella lo miró. Y así en muchas ocasiones él quería estar solo, pero la gente le hablaba. De hecho, cuando él sanaba a alguien, le decía: no lo digas, no lo divulgues, ¿verdad? Conforme hemos visto atrás en los temas pasados, le decía: no lo digas, no lo divulgues, porque él quería también tener un tiempo con los discípulos. Y en esta ocasión no es la excepción. En esta ocasión no quería que nadie supiera que él iba pasando por Galilea. Y en el versículo 32 nos dice la razón. No, perdón, el versículo 31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. No quería que nadie supiera porque estaba dando instrucciones específicas. Quería ese tiempo especial para los discípulos.
porque además ya se estaba aproximando los tiempos de su padecimiento. Y él estaba preocupado porque los discípulos entendieran bien, entendieran claramente el plan perfecto de la redención. Entonces, no quería que nada más lo interrumpiera. No es que no se preocupara por las necesidades de los demás, de las demás personas, o que estaban en la ciudad, o que estaban en los pueblos por donde él iba pasando. No era eso. Sino que en este caso ya se aproximaba el tiempo de su padecimiento, el tiempo de que tenía que cumplirse lo que él estaba diciendo. Entonces, por eso no quería que nadie se enterara de que él iba pasando por ahí, para poder dedicar este tiempo específico para instruir a sus apóstoles para la prueba final. Entonces dice que estaba instruyendo a sus discípulos y les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres y le matarán, y al tercer día del muerto resucitará. Miramos pues que después de la confesión de Pedro, Jesús empieza a preocuparse por enseñarles, por instruirles el plan de la salvación. Jesús les decía que iba a pasar por muchos padecimientos, que iba a ser entregado, que iba a pasar por muchos sufrimientos, que incluso lo iban a llevar a la muerte. Pero siempre dejó la esperanza y la promesa que iba a regresar. Siempre, cada que habló de sus padecimientos y su muerte, siempre habló también que iba a regresar. Incluso hay un pasaje donde habla que al irse Jesús les dijo que no nos iba a dejar solos, que Él iba a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, Jesús siempre dejó la pauta, la esperanza ahí, la promesa de Dios que se cumple. La de nosotros puede fallar, nos puede olvidar, somos olvidadizos. Pero a Dios no se le olvida nada, Él es perfecto. Por lo que ya hemos visto en los temas pasados, nos hemos dado cuenta de que Judas Iscariote fue el que entregó a Jesús. ¿Sí o no? Lo miramos hace dos temas, un tema, ¿verdad? Claro. Dice que lo entregó por ¿cuánto? Por 30 monedas de plata, ¿verdad? Entonces, si escudriñamos las Escrituras y profundizamos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que nada se salió de las manos de Dios. No es como que Jesús perdió el control y como que uno se le extravió de los 12 que traía. O no es como que no supo qué sucedió, que de repente lo entregaron y lo traicionaron y se perdió su ministerio y fracasó. No fue así. Todo siempre estuvo en el plan perfecto de Dios, en el plan perfecto de la redención de Dios. Y no es tanto que Judas lo haya entregado, porque si miramos en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Jesús se entregó a sí mismo. En Juan 10, acompáñenme si gusta, Juan 10, 17 y 18, allá adelantito. Gloria a Dios. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla, Este mandamiento recibí de mi Padre. No es como que a Jesús lo mataron y dijeron, no, pues, se salió del control y lo mataron. Sino que Él en su conocimiento, en su plan perfecto de redención, Él ya sabía que esto tenía que pasar. Era necesario por el bien de la humanidad. Entonces no es que salió de control, volvemos a decir, sino que Dios ya tenía todo preparado y Jesús ya sabía que esto iba a pasar.
Así que él dijo, no me quita la vida, sino que yo la pongo. Y algo muy importante que podemos mirar también aquí, y que Pablo también lo expresa en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y fíjese lo que viene aquí, y esto me encanta. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es hermoso, ¿no? Esto es maravilloso. Esta frase la puede hacer suya, esta frase yo la puedo hacer mía. Ese era el plan de redención, ese es el plan de redención. Por eso es que Cristo permitió que esto pasara. Créanme que si Cristo no hubiera permitido que esto sucediera, no le hubieran podido hacer ningún daño. Ningún daño. Pero Él permitió que esto le pasara porque dice que Él tomó nuestro lugar. Porque este castigo era para nosotros. Pero por amor tomó nuestro lugar y se entregó por nosotros. No sé si usted puede repetir esta frase, pero a mí me encanta. Y yo la quiero volver a repetir. Dice que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llévese esta palabra de su corazón. No la olvide. Gálatas 2:20. Versículo 32. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntar. Jesús les anuncia su muerte, sus padecimientos y su muerte, y ellos no entendían, y otra de las cosas, no querían, tenían miedo a preguntar, no se atrevían a preguntar. Y bueno, muchas veces quedamos, podemos decir, en la ignorancia porque nos da vergüenza preguntar. Y algo que me gusta de lo que estamos llevando aquí en Gracia Soberana es esto, que tenemos la escuela bíblica y se nos dice, hermanos, pues, amigos, si tienes alguna pregunta, hazla. Tal vez no tenemos la respuesta hoy, pero te prometemos que vamos a indagar, vamos a investigar y vamos a hacer lo posible por darte la respuesta más bíblicamente posible. Y esto es bueno. Es bueno preguntar. Es bueno, como lo miramos en la enseñanza de hoy, crecer en conocimiento y en sabiduría. Es bueno crecer. Entonces dice que ellos tenían miedo a preguntar, pero también no entendían. Y es que al escuchar a Jesús hablar de sus padecimientos e incluso de su misma muerte, los discípulos no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque después de casi 3 años de enseñanzas continuas y personales, pudieron ser testigos de grandes cosas. Fueron enseñanzas de primera persona. No es como que me lo contaron, no. Ellos a un lado de Jesús, incluso cuando comían, cuando descansaban, para cualquier oportunidad Jesús encontraba un momento para dar una enseñanza. Así que tuvieron un maestro 24 horas los 7 días. Entonces, ellos en este tiempo, en casi 3 años, pudieron ver en primera persona grandes milagros. Recordemos un poco lo que ya miramos. Pudieron ver actos maravillosos. Podemos recordar las sanaciones de paralíticos, las sanaciones de ciegos, sordomudos. Pudieron presenciar la multiplicación de los alimentos, los panes, los peces. Vieron con sus propios ojos a los muertos levantarse. Tenemos el caso, tenemos el caso de la hija de Jairo, el caso de Lázaro, que decían ya hiede.
Y ellos pudieron ver cómo Jesús con su palabra los volvió a la vida. También pudieron ser testigos de cómo con su palabra reprendía las tempestades y había gran bonanza, cómo calmaba los mares. Con su palabra también pudieron ver cómo sujetaban a los demonios y los echaba fuera. Aunque este fuera una legión, miramos el caso del Gadareno. Le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Dijo, me llamo Legión porque somos muchos. No era una legión, era el ejército. Se cree que era como, en términos militares, era como un ejército principal. ¿Se imagina que estaba enfrentando a todo un ejército de demonios? Con su palabra dijo, cállate y sal. Ellos pudieron ser testigos de esto. A una persona que no podía detener ni las cadenas, que toda la gente le tenía miedo. Y pudimos ver en esa enseñanza que fue uno de los primeros misioneros, ¿no? Como Jesús lo mandó a predicar a los suyos. Ellos fueron testigos de todo esto. Pero ahora viene Jesús y les dice que va a padecer y que va a morir. Bueno, es que esto es incomprensible. Pongámonos en su lugar. ¿Cómo es que va a pasar esto? Tú que levantabas muertos, que sanabas enfermos, que hacías grandes prodigios, ¿cómo que vas a morir? O sea, no es que no entendieran porque estaban retrasados, es que era algo inexplicable. ¿Cómo lo podemos asimilar? Era incomprensible. Gloria a Dios. Entonces los discípulos no podían entender, pero tampoco se atrevían a preguntar. Porque lo que Jesús estaba anunciando simplemente no encajaba con el concepto que ellos tenían del Mesías. Porque ellos como judíos esperaban que el Mesías se sentara en el trono de David y gobernara al pueblo de Israel y ellos con él. Además, el Mesías era aquella persona que siempre era triunfante, ¿verdad? Entonces esto como que de alguna manera no encajaba del concepto que tenían ellos de Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel esperaba un Mesías que los liberara del yugo romano. Esperaban un caudillo que se levantara en armas y los llevara a la libertad. Pero Jesús llegó y les dice, es que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Un mundo diferente, un mundo al revés, que no se podía entender ni asimilar. Entonces, este tipo de mensaje de Jesús simplemente no encajaba con lo que ellos esperaban, con sus perspectivas. Versículo 33. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó qué venían discutiendo en el camino. La Reina Valera dice, estoy en Juan, perdón. La Reina Valera dice un poco diferente, estoy leyendo la nueva traducción viviente para ser un poquito más comprensible, pero dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Cuando decidieron partir y pasar por Galilea, rumbo a Capernaum, que era el lugar donde Jesús habitualmente llegaba, muchos dicen que era casa de ahí, no sabemos si llegaba a la casa de Pedro, tenía un lugar específico donde llegar, pero era como el cuartel general ahí, no era como cuando ahí llegaba Jesús y se reunía con sus discípulos y de ahí planeaban los viajes, de ahí planeaban dónde iban a ir, ¿verdad? Entonces, ahora están en casa. Y aprovecha la oportunidad Jesús para decirles que qué era lo que disputaban, qué era lo que discutían en el camino. Y es que Jesús, después de anunciarles que iba a
padecer y iba a morir, ellos aprovecharon la oportunidad para discutir. Y bueno, podemos entender que Jesús se pudo haber adelantado unos pasos más adelante que ellos, pero con todo y esto pudo percibir la discusión acalorada atrás. Algo interesante que podemos ver aquí, que con todo y esto, el Señor se tuvo que ver indignado, pero con todo y esto, Él no se detuvo y los exhibió públicamente, o los avergonzó, o los disciplinó públicamente. Dice que hasta que llegó a la casa, ¿verdad? Las mamás tienen que saber mucho de este tipo de disciplina, ¿verdad? Hasta que llegó a la casa. Aquí podemos encontrar un principio bíblico para que el liderazgo ejerza disciplina y también para que los padres ejerzamos disciplina. No hay peor disciplina que la que se hace en público avergonzando, porque lejos de sanar y disciplinar, lastima, daña. Y déjenme decirle que tristemente hay personas que creen que está correcto, pero si ocupan disciplinar a alguien, ocupan y ven la oportunidad y están en un púlpito, no la piensan dos veces para agredir y avergonzar y exhibir públicamente a una persona cuando pudieron verla llamado en privado, como lo hizo Jesús. Haciendo las cosas correctas. Miramos un ejemplo y un principio muy bueno que nos puede servir como iglesia y como padres también. Gloria a Dios. Ahora, después de que Jesús anunció su muerte, por segunda vez podemos mirar a los discípulos con una actitud muy común en nuestros tiempos. Y más adelante vamos a ver cuál era su actitud, cuál era el motivo de su discusión. ¿Por qué discutieron tanto que Jesús, aunque vaya adelante, se dio cuenta? Imagínense, pongamos que iba 5, 6, 10 pasos adelante, 15 pasos adelante, y alcanzó a huir. Entonces, podemos darnos cuenta que fue algo que no fue del agrado del Señor, tanto que llegando a casa, tuvo que disciplinarlos, pero no nomás eso, también darles una lección, una enseñanza. No nomás se trata de disciplinar y querer regañar, hay que disciplinar con enseñanza, disciplinar del amor, pero con enseñanza. ¿Por qué no es correcto lo que estás haciendo? ¿Por qué no está bien? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el sustento? Y Jesús lo hizo en esa ocasión. En el versículo 34 vamos a mirar cuál fue el motivo. Dice, pero ellos se callaron. Jesús les pregunta, ¿qué discutieron en el camino? ¿Verdad? Y ahora dice, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. La Reina Valera dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Qué triste, ¿no? Jesús dice, miren, estoy a punto de ser entregado, me van a azotar, me van a tratar muy mal, tanto que voy a llegar a la muerte. Y ellos dijeron, entonces, ¿quién va a ser el más grande ahora? ¿Quién va a tomar tu lugar? Ya se estaban peleando una vacante que todavía no estaba. Ya estaban peleando un puesto de supremacía. ¿Quién iba a ser el más importante? Y es que todavía hay gente que aspira a puestos de supremacía o para poder ejercer autoridad y dominio sobre ciertas personas. Ese es el concepto que se tiene de un líder. Lo podemos ver en la vida secular. Los que anhelan tener posiciones altas, para eso lo hacen, para cargar a sus propios adentros, para acumular a sus propios bienes. Nunca lo hacen para servir. Dicen que para servir. Pero la realidad de las cosas que hemos mirado, entran con una mediana posición y salen multimillonarios. Muchos se van a otros países. Entonces, lo podemos mirar claramente que
el concepto de liderazgo es muy diferente y Jesús está a punto de darles una lección. Dice, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el más importante. Cuando se sintieron descubiertos, cuando se sintieron evidenciados, también sintieron vergüenza. Porque no tanto por la discusión, sino por el tema de la discusión. Qué triste cuando, imaginémoslo así, que un padre de repente cae en cama y cae enfermo. Y los hijos, en vez de preocuparse por proveer los medicamentos, se empiezan a pelear por la herencia. No, yo me quedo con el carro, no, yo con la tierra, no. Espérense, hay que ver, se puede curar. O sea, qué triste situación. ¿Cómo lo tomaría nuestro Señor? Era un tema vergonzoso, tanto así que ellos mejor se quedaron callados. Y yo creo que cualquiera nos pasaría igual. Y se quedaron callados porque ellos habían discutido quién sería el mayor. Si nosotros preguntamos aquí, hermanos, ¿quién es el mayor? Todos vamos a concordar. Sin duda yo sé que todos vamos a concordar. ¿Quién es el mayor? Cristo. Cristo, amén. De eso se trataba. Ellos no lo pueden entender. Aleluya, Cristo es el mayor. No hay suplente para Cristo, hermano. No hay. No puede haber. Cristo es único. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero de por sí, como lo dice Pablo, si miramos en Corintios 6, del 1 al 7, vamos a darnos cuenta cómo la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía ciertos problemas. Y uno de esos problemas era que los hermanos entre sí se estaban demandando, estaban llevando a corte y vamos, que el hermano le presté y no me paga, y que aquel le sirvió de fiador y tampoco me quiere pagar, y se estaban llevando a corte y estaban ventilando muchos problemas. Y Pablo les escribe y les dice que si de por sí los conflictos, los pleitos ya son un motivo de vergüenza, ¿cuánto más ventilar los problemas con gente inconversa? Eso es más vergonzoso todavía. Y les dice Pablo, ¿por qué mejor no sufren el agravio? O como me decía mi papá, sea hombre y aguántese. ¿Verdad? ¿Por qué mejor no sufren el agravio? Porque ¿qué concepto se tiene de la iglesia? ¿Qué concepto? O sea, ¿qué concepto se tiene de Cristo? ¿Qué concepto se tiene de la iglesia? Así es. Podemos poner en vituperio el nombre de Cristo por no medir las consecuencias. Entonces, Pablo les dice a los corintios que esto era vergonzoso y esto es similar a lo que Jesús ya había pasado. Entonces, Pablo enfrentó este problema en la iglesia de Corintios. Jesús enfrentó este problema con sus discípulos. Entonces podemos entender, hermanos, que este no es un mal que se dio únicamente ahí. Este es un mal que está en el hombre caído, en nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Porque todo hombre aspira a la grandeza, a grandes puestos. Esto es un mal que está en el hombre, en la pecaminosidad del hombre caído. Y no es hasta que venimos a Cristo que podemos aprender a lidiar con eso. No es hasta cuando el hombre o la mujer viene a Cristo aprende a lidiar con eso y encuentra el verdadero significado de lo que es ser líder o de lo que es servir. Ellos sin duda estaban buscando la oportunidad para ponerse por encima de los demás. Esto sucedió en el tiempo antiguo y suele suceder aún en nuestros tiempos. Como le comentaba hace rato, lo podemos ver claramente en nuestros sabios dirigentes políticos. Entonces, no es un tema que fue exclusivo de una época o de un tiempo.
Porque suele suceder que a veces creemos que merecemos más de lo que tenemos o más de la posición en la que estamos. Y es que no es malo tener aspiraciones. Déjeme decirle que no es malo tener aspiraciones. Pero estas aspiraciones tienen que ser sanas y tienen que ser siempre guiadas en la voluntad de Dios. Amén, amén. Nunca tienen que pasar por encima de la integridad o la dignidad de alguien más. Entonces creemos que merecemos más de lo que tenemos muchas veces, o creemos que merecemos el puesto mejor que lo que tenemos o que alguien más tiene, o que alguien nos pudiera ganar una oportunidad. Y entramos en batallas, entramos en celos, en envidias, en amargas discusiones, en rivalidades, al igual que los discípulos. Ellos así empezaron discutiendo. Y esto puede darse en los tiempos actuales. Porque, no, pues como que nomás la hermana va a barrer, no, pues yo también quiero. ¿Verdad? Como que nomás el hermano va a hacer esto, yo también, yo puedo, también puedo. Y es que no se trata de eso. Así es. Si entendemos bien cuál es el llamado de Dios, si entendemos bien cuál es el propósito de Dios, no debe haber lugar para envidias, para celos, para contiendas, para rivalidades. Amén. No debe de haber lugar para eso. ¿Cómo que al hermano le está yendo bien y a mí no? ¿Cómo que él está en mejor lugar que yo? ¿Cómo que él tiene mejor casa, mejor carro? ¿Eso no está bien? Señor, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y es que después de esto entramos en amargura, en celos, en envidia, como les decía, y ya no nos importa pasar por la dignidad o por quien sea, con tal de cumplir nuestras metas, defraudar a quien se tenga que defraudar y engañar a quien se tenga que engañar, con tal de que yo cumpla mi propósito o que yo cumpla mi éxito. Y los planes de Dios y el propósito de Dios nos enseñaba nuestro hermano Carlos hoy, el éxito del hombre, del cristiano, es servir mejor para Cristo y ganar almas para Cristo. Así es. Gloria a Dios. Entonces miramos cómo Jesús, aleluya, se encuentra ante esta situación, que es una situación que se viene dando desde el tiempo anterior, que se puede dar en los tiempos actuales, y de la cual también nos puede prevenir, nos puede alertar el consejo en este tiempo. Versículo 35, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Dijeron, no, pues ya no quiero ser el más grande, maestro. No, pues, Señor, así no se puede. Así ya no, ¿cómo? ¿Verdad? Porque el concepto que se tiene del liderazgo, o del líder, o de estar más arriba es diferente. Por eso decía yo, es un mundo al revés. Porque aquí quieren estar arriba para que se les sirva, ¿no? Que se les sirva primero, que se les tome en cuenta en todo, y que se les aplaude, y que se les admire. Ese es el concepto que se tiene. Pero en el concepto cristiano, en el ámbito cristiano es diferente. Y Jesús les está dando el ejemplo muy claro. No solamente les dio una reprensión, sino que también les está dando una enseñanza. Y miramos cómo lo hace. Jesús, al darles la enseñanza, no es como que lo hace a prisa. Dice que se sentó. O sea, espérense, esto lo vamos a aclarar bien y no nos vamos a ir de aquí hasta que lo entiendan. Y se sentó, tengo todo el tiempo del mundo, hasta que lo entiendan. Y también esta era una práctica que los rabinos o maestros judíos hacían. Era una práctica. Entonces, como buen maestro, tomó su lugar, tomó su postura y se decidió a enseñarles, a instruirles, no solamente a regañarles, a instruirles también. O sea, no solamente disciplinar y regañar, también hay que instruir el amor, a instruirles.
Se sentó, dice, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, sea el último y servidor de todos. Y bueno, aquí ya Jesús les está dando ya de lleno. Este es el significado de liderazgo. Este es el significado de grandeza en el reino de Dios. ¿Quieren ser grandes? Sirvan. Sirvan a todos. ¿Verdad que ya como que choca con el concepto que tenemos popularmente? Porque, pues bueno, muy pocas veces se ha visto, o nunca se ha visto, yo no lo he mirado, no sé si alguien, que de repente alguien que está en un puesto público y que pues está en un puesto público es porque es un servidor público y que de veras haga su función. No lo hace. Por el contrario, se esconden de todo el mundo y traen hasta sus escoltas y todo. ¿Por qué lo hacen? Porque saben precisamente que no están haciendo lo que es correcto, que no están haciendo su función, no están sirviendo. Entonces miramos pues cómo Jesús les da de lleno ya el mensaje y les dice: no, es que ustedes han entendido mal. El reino de Dios es diferente. El reino de Dios no es como es el de este mundo. El sistema es diferente. Ustedes quieren ser grandes, tienen que servir. Y eso es parte de la grandeza de la iglesia. Que la iglesia fue llamada para servir. Amén. Nosotros somos llamados para servir. Pues más el hermano Diego. La iglesia es llamada para servir. Nosotros estamos aquí para servirles. Entre quien entre, incluso tenemos que ir a buscarlos para servirles. Ese es el concepto que Cristo estaba poniendo en sus mentes y en sus corazones, porque los estaba preparando no solamente para cuando Él se fuera, sino que también los estaba preparando para que cuando Él los dejara para que cumplieran su misión como iglesia, hicieran bien su trabajo y no agarraran las intenciones diferentes, equivocadas. Así es. Que no quisieran uno quedarse en un trono ahí mandando a todos: tú ve a evangelizar allá, tú ve allá. Como todos a evangelizar, todos a predicar, todos a servir. Amén. Todos a servir. Que no tuvieran las intenciones equivocadas. Que todos entendieran que el compromiso era para todos. Y yo pienso que esto es la idea de lo que se tiene que manifestar en la iglesia. Amén. Aquí estamos comprometidos en servirle a usted. Gloria a Dios. No importa de dónde venga. Amén. No importa cómo haya llegado. El trabajo de la iglesia es atenderle, restaurarle y ayudarle a acercarse a Dios. Amén. Ese es el trabajo de la iglesia. No estamos aquí para criticarlo ni nada. Gloria a Dios. Dios no nos llamó a eso. Amén. Gloria a Dios. Así que si alguno de nosotros le hace una mala cara, tenga la libertad de decirlo. Tenga la libertad de decirlo. O sea que el hermano me dijo: ¿usted qué opina? No, a ver, vamos a ver. Sí, porque la iglesia no está para eso. La iglesia está para servir. Cristo nos llamó para servir. Y lo podemos ver claramente que le dijo: ¿ustedes quieren servir? ¿Quieren ser grandes? Sirvan. Y sirvan a todos. Y sirvan a todos. ¿Quieren ser primeros? Sean los últimos. Lo miramos un ejemplo muy claro cuando le sirve la comida, ¿verdad? Siempre hay que servir al primero y hasta nos sentamos allá adelante y que nos sirva primero. No es cierto, nosotros estamos equivocados. Nosotros debemos sentarnos al último. Nosotros debemos servir las mesas y sentarnos al último. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces el concepto que tenían los apóstoles y que se ha tenido en este mundo es muy diferente a lo que es el concepto de la vida cristiana. El concepto del ámbito cristiano es muy diferente. Por eso yo dije, bueno, esto es un mundo al revés. Choca con nosotros, choca con nuestros intereses. ¿A quién no le gusta que le sirvan? Choca con nosotros. Aleluya. Podemos mirar un mundo al revés en la escritura, y Jesús predicaba un mundo al revés. Podemos mirar en Juan 23,
Entonces, nuestro hermano nos puede ayudar con las escrituras. Juan 23, desde el 1 al 7. Gloria a Dios. Vamos a mirar un mundo al revés. Y es algo similar a lo que Jesús les estaba diciendo. No sabe qué, ya me equivoqué. Escribí mal la cita. Nomás tiene 21. No recuerdo el pasaje, si lo leí, yo creo que lo apunté mal, pero habla de los fariseos cuando Jesús hace la reprensión a los fariseos. Y les dice que ellos amaban el sentarse en los primeros lugares, el hacer hasta las salutaciones en público, el ser tomados en cuenta en todo, que los recibieran casi con fanfarrias, y eso era para ellos, porque se sentían muy importantes. Y Jesús viene y los confronta en el versículo 11 y 12, no recuerdo el texto, pero les dice, ellos tienen el concepto equivocado. Porque si el concepto de la grandeza es servir a los demás, y es el mismo concepto que estábamos mirando aquí. Cristo nos ha enseñado que el camino a la exaltación es la humillación. Y dice, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Entonces Cristo nos enseña que el camino a la exaltación es la humillación. También Cristo nos enseña que para vivir debemos de morir a nosotros mismos. Que entre más débiles somos, en Cristo somos más fuertes. Que somos libres sometiéndonos por amor a Él. ¿Verdad que es un mundo al revés? Que para ser más grandes debemos de servir, como lo miramos ahorita. Que para ser más grande tengo que servir a todos. Y así mismo lo mostró Dios. Jesús mismo lo mostró. Jesús dice que era Dios y él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que Jesús, siendo Dios, hizo hombre, y siendo Rey de Reyes, se hizo siervo. Y siendo pastor, se hizo oveja, se hizo cordero. Qué cosa tan maravillosa y que a veces no la entendemos. ¿Cómo que el Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo hombre y vino a servirnos? Entonces los principios del reino de Dios son opuestos por completo a lo que tiene que ver con los de este mundo. Porque mientras todos buscan su propio bien, la misma palabra de Dios nos invita y nos exhorta a no procurar el bien de nosotros, sino el del prójimo. En 1 Corintios 10, 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, eso como que ya, ¿verdad? O sea, que yo tengo que procurar el bien de usted. A eso nos invita la palabra de Dios. Bueno, Señor, y yo, tú no te preocupes, alguien va a procurar el tuyo. Tienes que aprender a confiar en eso. Tenemos que aprender a confiar en eso. Pero el Señor nos dice, ninguno procure su propio bien, sino el del otro. ¿Cuántos se preocuparon por nuestros hermanos cuando estaban pasando por esa situación? De eso se trata. De eso se trata. Procurar el bien de los demás.
Señor, pero ahora iba a desayunar bien sabroso. Tengo que ayunar. Voy a ayunar, Señor. Voy a ayunar. Los chilaquiles que me esperen, Señor. Por amor al hermano, por amor a la obra, por amor a lo que tenga que hacer, voy a hacerlo. Ya no es por mi bien, es por el bien de mi hermano. Tenemos que aprender a confiar en eso y a vivir con eso. Es un mundo al revés, son cosas diferentes y tenemos que aprender a vivir con eso. En Filipenses, esto sí lo vamos a leer, Filipenses 2, el otro se me extravió, no sé, me equivoqué de citas, pero lo estaba pasando. Filipenses 2, 3 al 11, dice: nada hagáis por contienda o vanagloria. O sea, no hagas nada por estar peleando o por buscar tus grandezas. Aquí no se vale. Nada hagas por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto posible, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El ejemplo más claro lo podemos mirar ahí. Siendo Dios, se humilló y se humilló hasta lo más bajo. La muerte de la cruz, ya la habíamos mirado en el tema pasado, era el castigo más vil que se podía esperar para una persona. El más sanguinario, el más doloroso, pero también el que era considerado como el más. De hecho, la escritura lo decía, no recuerdo la porción: maldito aquel que muera por una maldad. Por eso dice que el que fue santo por nosotros hizo maldición. Y no es que él haya cometido alguna maldad o haya hecho algún engaño, porque en su boca jamás se halló engaño, sino que él tomó nuestro lugar, porque a nosotros eran los que nos tocaba estar ahí. Y por él es que somos justificados, somos declarados sin culpa por el sacrificio perfecto, por esa obra redentora perfecta de Cristo Jesús. Versículos 36 y 37. Y aquí ya nuestro Señor Jesús viene como para culminar la enseñanza. Dice: luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño de estos, me recibe a mí. Y el que recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Podemos mirar aquí a Jesús como en los otros evangelios o como en otras porciones de la escritura, que usa a los niños como una referencia. Y en este caso, bueno, lo regular es que ponen al niño como el símbolo de la pureza, ¿no? De la inocencia, donde no hay maldad. Y en este caso, bueno, podemos mirar cómo Jesús pone a un niño otra vez de ejemplo.
En Lucas 18:17 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y Pablo explica este principio en 1 Corintios 14:20. Dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora Jesús trae un niño y lo pone enfrente de ellos y les dice, tienen que despojarse de toda maldad, de toda malicia, de toda cosa que pueda dañar y entorpecer el propósito para el cual fueron llamados. Porque ustedes fueron llamados para servir, no para que les sirvan, al igual que él. Entonces, si no se despojaban de todo esto, esto les iba a traer cierto conflicto en sus ministerios. Ya va a estar como los superapóstoles de nuestro tiempo, jet privado, suite 5 estrellas. Eso era precisamente lo que Jesús quería evitar. Eso precisamente. Que se despojaran de toda malicia, de todo eso que les estorbara y se hicieran como un niño en lo que tenía que ver con malicia. Pero también podemos mirar la representación de este niño como a un ser que siempre está necesitado. ¿Cuántos saben eso? Todos los que somos padres nos hemos dado cuenta de que nuestros niños en esa edad dependen del padre, del cuidado de la madre y del padre. Que no se dañe, que no se golpee, que tenga sus alimentos a sus horas, cuidarlo, vaciarlo. Es el cuidado. Un niño necesita cuidado y necesita que se le atienda. Es lo que les estaba diciendo Jesús. Cualquiera que reciba a un niño, cualquiera que reciba a una persona, a un ser que necesite cuidado, que necesite que se le atienda, me recibe a mí. Ustedes están equivocados, ustedes quieren que les atiendan, que les sirvan, pero no es así. Ustedes tienen que atenderlos como a unos niños, cuidarlos, protegerlos, atenderlos, cuidar de ellos. Y si lo hacen, me estarían recibiendo a mí, lo estarían haciendo conmigo. Porque no debemos de pensar única y exclusivamente o literalmente como que si deberíamos de enfocarnos en los niños, si es que no está mal cuidar de nuestros hijos, de los niños. Ellos merecen el cuidado. Pero podemos llevar esta analogía a aquellas personas, como dijo Pablo, que son niños espirituales, que necesitan paciencia para enseñarse, para que puedan crecer y alcanzar la madurez espiritual, hasta que puedan valerse por sí mismos y alimentarse de la palabra de Dios por sí mismos. Pero ¿cómo lo van a hacer si no hay quien se quiera hacer responsable de ellos? ¿Cómo va a haber personas que maduren y crezcan en la palabra de Dios si no hay quien los alimente, quien los cuide, quien los atienda? Este es el mensaje que le está dando Jesús. Aquí el niño pasa a segundo término. Aquí la importancia es el mensaje de Jesús. Lo importante aquí es que Jesús le está diciendo, atiéndanlo. Este es el mensaje que le estoy dando. Porque ellos ahora ustedes van a tener que ejercer su ministerio cuidando al necesitado, atendiéndoles. Desafortunadamente, muchas de las veces, la mayor parte de las relaciones que las personas buscan, vamos a decirlo así, en el ámbito secular, o los que no quieren conocer o que no aceptan a Cristo, buscan relaciones de las cuales se puedan favorecer. Que el día de mañana me pueda hacer un favor, que el día de mañana me pueda prestar su carro, que el día de mañana me pueda prestar unos $5,000, $10,000. Son relaciones que ahí quieren invertir tiempo. Pues podemos mirar aquí que Jesús les dice, como un niño no tiene los medios para valerse por sí mismo, como un niño no tiene la influencia para valerse por sí mismo en ese mundo. Entonces necesita plenamente los cuidados.
Entonces de eso es lo que se trata, gloria a Dios, el mensaje de Jesús. De atender, de servir, de ser servidores. Gloria a Dios. Y muchas de las veces no se nos va a retribuir, ni siquiera se nos va, decimos en la tarde, como en la mañana, trabajando en las sombras, ¿no? Ni se va a dar crédito al que se esforzó, al que hizo, al que instruyó. Hay personas que invierten medio año, un año discipulando a una persona y después van y se bautiza a otro lado. Gloria a Dios por eso. Y no por eso la persona va a decir, no, pues yo no voy a evangelizar a nadie. O alguien instruye a una persona en la música y le invierte tiempo, horas, y aprende y se va y toca a otro lado. No, pues ya no voy a enseñar a nadie. Es que no se trata de eso. Es que la cuestión aquí es que todo es para la honra y la gloria de Dios. Muchas veces no se nos va a ser tomado en cuenta, ni se nos va a retribuir. Pero algo sí, y esto sí es bueno. El que siempre nos va a tomar en cuenta y el que nos va a retribuir es Cristo. Él paga y Él paga bien. Gloria a Dios. Aleluya. Así que usted no se preocupe, usted lleve la palabra, siembre la semilla y que Dios haga el resto. Aleluya. Lucas 14:12 dice, Jesús les dijo también al que lo había convidado, Jesús le invita a una cena y le dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que tenemos que trabajar, tenemos que servir. No importa que no nos den las gracias, gloria a Dios, aleluya. Cristo pagó el precio y Cristo nos dará la recompensa. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, importante, en nuestro caminar, en nuestra vida, nuestro peregrinar, en nuestra vida, en nuestro peregrinar, de cualquier discusión, de cualquier conflicto, o de aquellas personas de las cuales el Señor nos haya puesto como cuidadores, nos va a pedir cuenta, así como a los discípulos. Pero también, gloria a Dios, en el reino de Dios, la grandeza no se gana sometiendo a nadie. Dios mismo dice, porque Dios mismo siendo todopoderoso y siendo soberano ante todo, no nos sometió a punta de espada, sino que dice que nos compró a precio de sangre y con lazos de amor fuimos atraídos a Él. ¿Qué ejemplo más grande tenemos? Así que nosotros no somos llamados a someter a nadie, sino más bien a servir. Ese es el llamado para la iglesia, ese es el llamado para todo aquel que quiera venir a Cristo, que prepare su corazón, que prepare su generosidad. Que nos preparemos, como dice la palabra, y motivarnos a las buenas obras, a servir a los demás. Porque de ese modo estaremos sirviendo a Dios, sirviendo a los demás. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. No sé, gloria a Dios, ¿qué concepto tenía usted de lo que tenía que ver con la grandeza? No sé cuáles sean sus aspiraciones. Tampoco sé si la palabra de Dios choque con sus aspiraciones. Espero que no. Espero que sus aspiraciones vayan conforme a la voluntad de Dios y al propósito de Dios para que esto le vaya bien. Porque no es malo ser exitoso y llegar a tener una vida exitosa, pero siempre y cuando vayan los planes y los designios de Dios. Encarrilarla por la ruta correcta que es Cristo. ¿Para qué? Para que en su obra, gloria a Dios, en su reino, gloria a Dios, se siga trabajando, se siga sirviendo, se siga apoyando a quien que lo necesita. Sea quien sea, sin desecharlo. Dijo Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera.
Así también esta misma acción debe de tomar y esta postura debe de tomar la iglesia. Aquel que venga no tenemos que echarlo afuera, sino más por el contrario, extender nuestros brazos, extendernos a Él y decirle en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. Lo poco que el Señor me ha dado, lo dispongo para compartirlo contigo. Que no haya en nosotros esos aires de grandeza, de orgullo, sino por el contrario, que aprendamos a humillarnos con el mismo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. El mismo ejemplo que Dios nos ha dado. Que siendo Él Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló y se humilló hasta lo más profundo. Así pues tenemos los mejores ejemplos. Tenemos al mejor maestro. No podemos decir que no podemos aprender. Si la palabra de Dios es inerrante, no falla. Le quiero invitar, gloria a Dios, a que hagamos una oración y le pidamos a Dios gracia, le pidamos sabiduría, le pidamos entendimiento.